Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con el iPhone SE 2022. En este video quiero destacar los puntos más importantes, ya que estamos delante de un terminal que cuenta con un excelente precio y unas prestaciones que te van a dejar con la boca abierta. Por si tú eres nuevo en el canal y estás investigando sobre este teléfono, lo primero que voy a hablarte es, ¿verdad?, del diseño. La verdad es que tiene un diseño súper interesante y si le damos un vistazo un poco más de cerca, la verdad es que el tamaño sí importa porque se siente súper pequeño, pero la verdad es que si lo ponemos el iPhone, ¿verdad? Este es el Pro, el iPhone 12 Pro Max, y fíjate el tamaño en la pantalla, la verdad es que se nota, pero hay usuarios que adoran el tamaño de esta pantalla. Recuerda también que aquí tenemos el botón físico, pero en esta ocasión estamos hablando del iPhone SE 2022 y aquí vamos a ver todas las funciones de este dispositivo. En cuanto a dimensiones, es un tema súper importante porque estamos delante de una pantalla de 4.7 pulgadas y tiene dimensiones totales de 138.4 por 67.3 por 7.3 milímetros y cuenta con un peso de 144 gramos. La verdad es que no pesa nada. Cuando lo tienes en la mano vas a sentir que es un dispositivo súper cómodo, ya que cabe donde quiera y cuenta con una pantalla, como dije hace un momento, con solo 4.7 pulgadas. La pantalla está plagada de tecnología. Es una pantalla IPS LCD con 625 nits. Aparte de esto, cuenta con una resolución máxima de 750 por 1334 píxeles. La verdad es que en cuanto a la pantalla no podemos pedir demasiado, y si lo comparamos con los nuevos iPhone o con los iPhone más avanzados, pues te vas a dar cuenta que estamos delante de una pantalla muy grande. Pero en cuanto a la calidad de imagen, se ve muy bien si tú activas el brillo al 100%, e inclusive puede estar en condiciones con mucha luz. Es decir, si estás debajo del sol y necesitas hacer una llamada o hacer cualquier función con tu teléfono, pues no vas a tener problema, ya que esta pantalla, a pesar de que viene con una resolución que ni siquiera llega a 1080 píxeles, pues se ve muy bien. Y Apple en este sentido sigue haciendo un excelente trabajo, porque una vez que tú le subes el brillo a tope, pues es una pantalla que se ilumina muy bien, y en condiciones con muchísima luz pues vas a seguir apreciando la calidad de esta pantalla. En cuanto a la potencia, siempre me gusta destacar esto en un dispositivo, y es la potencia que trae este dispositivo. Mientras voy pasándote imágenes donde hice una prueba de juego, siempre tomo una prueba de juego porque un dispositivo que tiene potencia gamer es un dispositivo que tú vas a poder hacer lo que sea. Es un dispositivo que tú vas a poder instalar cualquier aplicación y no se va a frizar. Es un teléfono que te va a aguantar, y no es para menos porque estamos delante de un procesador muy bueno, y me gustó de que Apple le metiera este procesador. Es un A15 Bionic Chip a 5 nanómetros, y estamos delante también de la última versión de iOS, la versión 15, y la verdad que en cuanto a potencia está muy bien. También para videojuegos tenemos una GPU. Para los que le encantan los videojuegos, Apple incluyó en este dispositivo una GPU de 4 núcleos, y a la hora de tú poder disfrutar de tus videojuegos pues no vas a tener problema, ya que tiene una GPU muy buena. Y de eso se trata, una inversión pequeña por un gran teléfono. También me encanta que viene con resistencia al agua. Tiene una certificación IP67. Puede sumergirlo 1.5 metros durante 30 minutos debajo del agua y no vas a tener ningún problema. No recomendamos que lo hagas si tú decides sumergirlo bajo el agua, que eso quede bajo de tu responsabilidad. Es una batería que no es tan pequeña como parece, ya que viene con una capacidad de 2018 miliamperios. Es una batería que cuenta con certificación de carga rápida y se carga el 50%
en tan solo 30 minutos. Carga de 0 a 50% en tan solo 30 minutos. Y también cabe resaltar que cuenta con carga inalámbrica. Señores, en este iPhone SE tenemos las tecnologías más importantes. Tenemos certificación IP67 para la derrame, prueba de agua. También, aparte de esto, viene con un procesador muy potente que es el A15 Bionic Chip a 5 nanómetros. También viene con carga rápida. Aparte de esto, también cuenta con carga de batería inalámbrica, en el cual vas a poder recargar la batería de tu dispositivo con tan solo colocarlo en una base de carga inalámbrica. Bueno, ahora quiero mostrarte la calidad de audio y para que tú veas cómo suena. Estamos delante de sonido estéreo, suena la bocina de aquí, la bocina de aquí abajo. Así que vamos ya. La verdad, voy a mostrarte una comparativa entre los Bose 700 versus los Sony 1000XM5. ¿Ves? Suena esa bocina y suena esa bocina de aquí, ¿ves? Si la tapamos. Tiene mejores bueno, materiales de construcción. Volumen a tope. Confortable. La verdad es que bueno, voy a empezar hablándote de diseño, materiales de construcción y también quiero hablarte de esta parte de aquí, almohadilla. Los dos vienen con, ¿verdad? Y llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión sobre este dispositivo. Lo he estado usando para ver si vale la pena pagar esta cantidad de dinero. La verdad es que cuenta con un excelente precio. No te voy a decir el precio acá porque en este tipo de iPhone el precio varía muchísimo. Por ejemplo, en Apple tú lo encuentras en un precio. Por si te tiras a Amazon o te tiras a eBay o a estas plataformas que venden en línea, pues vas a encontrar diferentes precios. Y por eso a mí no me gusta darte un precio. Yo te recomiendo que si te gustó el dispositivo, pues haz un estudio de mercado. Vete a Apple a ver cuánto Apple lo vende. Luego vete a Amazon. Luego vete a eBay. O si en tu país hay una plataforma de venta en línea, de venta por internet, pues te recomiendo que lo busques y que te asegure de que sea el dispositivo original, dado a que estamos trabajando con un teléfono 100% original. Ustedes saben que por ahí hay unas réplicas chinas que son idénticas, pero cuando te das cuenta, pues no tiene la tecnología que tiene un iPhone como este, que sea genuino. Así que mi conclusión final es que si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿cuál te comprarías? ¿Te compraría el 12 Pro Max o te compraría el iPhone SE 2022? Que de hecho este es el iPhone 12 Pro Max, ya salió el 13, pues no me cambié porque la tecnología que tenía el 13 versus este, pues para mí no era tan relevante y por eso decidí quedarme con el 12. Si tú me preguntas a mí, ¿vale la pena cambiarse al 13? ¿Vale la pena comprarme el iPhone SE? Pues honestamente esto va a depender de tu presupuesto. Porque lógicamente si tú tienes el dinero suficiente, pues vete con el mejor, que es el 13 Pro Max, sería el mejor al día de hoy. Pero si tú eres una persona que tienes un presupuesto un poco corto y quieres disfrutar de las bondades que te brinda un iPhone, como la seguridad, ustedes saben que Apple es lo mejor en seguridad ahora mismo para teléfono. Aparte de esto, me encantó de que agregaran toda esta potencia en un teléfono, con estas dimensiones. Y yo sé que muchos usuarios allá afuera al día de hoy apuestan a tener un teléfono discreto y que venga con un mejor precio, porque cuesta la mitad de lo que cuesta el iPhone 13 Pro Max. Así que si tú estás corto de presupuesto y quieres gozar de las bondades que te brinda un teléfono de Apple, pues yo te recomiendo que te compres el iPhone SE, dado a que este llenó todas mis expectativas y a todas las duras pruebas que lo sometí, pues pasó con 10 de 10. Lo único que yo he hecho en falta en este dispositivo es el tamaño. Yo me acostumbré a usar una pantalla muy grande, dado a que yo soy un hombre que tiene unas manos muy grandes, y esto de cierta manera pues llego a enredarme un poco con una pantalla tan pequeña, que realmente no es tan pequeña, porque estamos hablando de 4.7 pulgadas. Lo que pasa es que ya yo me acostumbré a usar una pantalla de 5.5 pulgadas
hacia arriba, y cuando agarro un teléfono un poquito más pequeño, pues esto hace que se vea, ¿verdad?, más pequeña. Pero esto es en mi caso. Si tú eres un usuario que está acostumbrado a usar los teléfonos pequeños y que apuesta a tener un dispositivo discreto, pues este iPhone SE 2022 te va a caer como anillo al dedo, porque está súper bien y me encantó de que por agregar a toda esta tecnología. Lo recomiendo al 100%. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Hasta el día de hoy, el único fallo que le encuentro, y no es un fallo, sino es un factor que para mí es importante, y es el tamaño en la pantalla, que a mí me hubiese gustado que fuera por lo menos de 5 pulgadas la pantalla, o de 5.2 pulgadas. Sería súper brutal, pero también hay que tomar en cuenta de que tiene un gran precio, porque para mí este iPhone SE 2022 cuenta con un gran precio y unas muy buenas prestaciones. Así que llegamos a la parte final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video donde hice una prueba de agua para que ustedes vean que este dispositivo aguanta una dura prueba. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.